Así que para recordar un poco el contexto de estas cartas, escritas por la misma persona, pero en momentos distintos, también por razones distintas, vamos a escuchar ahora un Ezequiel Informa, pero en vivo. Ezequiel informa en vivo sobre el contexto de estas cartas. Así que le doy lugar a Ezequiel, por favor. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Aquí está Lautaro, que puede estar presente si quiere, no hay problema. Bueno, Ezequiel Informa en vivo. No sé por qué no son tan populares los Ezequiel Informa, pero bueno, que ahí tenga el Lautaro Comunica, que nunca tuvo un vivo, en cambio el Ezequiel Informa está por tener su primer vivo en el día de hoy. Así que bueno. No, bueno, justamente hemos visto en el grupo casero 3 cartas. Primera de Timoteo, la carta de los filipenses, y primera de Tesalonicenses. La carta a los filipenses y segunda de Timoteo. Así que bueno, un poco de historia para resumir ahí las 3 cartas y un poco su contenido también. Bueno, en uno de los tantos viajes misioneros de Pablo, él comienza como a transitar su camino y llega hasta la ciudad de Filipos. Él va junto con sus colaboradores, Timoteo y más personas. Y bueno, él está ahí como en medio de Filipos, realizando su labor cuando caen presos por X motivo. Y bueno, después son soltados y corridos de la ciudad. Ellos los corren y Pablo y sus acompañantes, junto con Timoteo, tienen que como emigrar. Luego de eso, pasan de la ciudad de Filipos a la ciudad de Tesalónica, donde al estar ahí también en poco tiempo desarrollan su ministerio y lo hacen exitosamente, como que se convierte en mucha gente nueva, se crea un lindo grupo ahí en la ciudad de Tesalónica, pero cae una terrible persecución que, bueno, también hace que Pablo tenga que salir de la ciudad porque lo perseguían, y también deja a los tesalonicenses, a este grupo de cristianos ahí en Tesalónica que eran nuevos, a merced de la persecución local también. Comienzan a perseguirlos ahí. Entonces Pablo, al irse a otra ciudad, queda como de cierta forma afligido por estos nuevos creyentes, que había pasado como un mes nada más, así que les escribe la carta que nosotros conocemos como Primera de Tesalonicenses, animándolos y también preguntando cómo es que ellos están sobrellevando sus sufrimientos. Padecían persecución en ese momento, entonces Pablo queda obviamente afligido y preocupado por ellos. Entonces junto a Timoteo le mandan esta carta a la gente de Tesalónica para ver cómo ellos se encontraban, para animarlos y motivarlos a superar todos los obstáculos y lo duro de su situación en ese momento. Después de eso, pasan como 10 años, mucho tiempo. Ya Pablo estaba como o sea, ya había pasado por otros viajes, todo, y cae preso Pablo. En ese momento, cuando cae preso, también, obviamente, una situación de mucho padecer, los filipenses le envían una ofrenda, como que reaparece este grupo de cristianos que Pablo había dejado, digamos, allá en la ciudad de Filipos, y les envía por medio de un emisario una ofrenda. Entonces Pablo, contento por todo esto, les envía una carta de agradecimiento por esa ofrenda. Ese es el libro que hemos visto de Filipenses. Pablo le escribe a los filipenses y les agradece por esa ofrenda que les ha dado, y también les motiva a seguir, él ya hablando más de su condición como preso, a avanzar y a motivarlos a pesar del sufrimiento. En ese momento está padeciendo él. En esta ocasión le toca a él, y también los motiva, los felicita a los filipenses y los anima con su carta. Y sobre todo le agradece la ofrenda que ellos le dieron. Pasan como 6 años más, ya Pablo está al final de su carrera, prácticamente preso de nuevo en Roma, pero esta vez como que ya no vemos mucha esperanza para él. Se nota hasta incluso cómo es distinta la escritura, desde que comenzó con Primera de Tesalonicenses, pasó por Filipenses y ahora como que con Segunda de Timoteo, que ya su carta va a su hijo espiritual, su colaborador, digamos, súper fiel, a Timoteo. Entonces Pablo le escribe a Timoteo también, primero advirtiéndole los problemas y el sufrimiento y los obstáculos que Timoteo va a tener que afrontar en su ministerio. Van a pasar varias cosas que Timoteo va a tener que afrontar, y Pablo le explica cómo es que va a hacer para sortear esos obstáculos, cómo es que tiene que persistir, cuáles son las cosas malas que se le pueden entrometer en su ministerio. También Pablo le pide a Timoteo que se apresure a verlo. Hemos visto eso también, que se pueda llegar a visitarlo, porque para Pablo
esta es como su último tiempo. Ya está como a punto de morirse y él como lo expresa, que está al final de su carrera y desea ver a su colaborador, a Timoteo. Entonces él también, súper mal, ya como con mucha intensidad el sufrimiento que él padece en ese momento. Bueno, creo que eso es todo. Eso es todo por ahora en el Ezequiel Informa. Excelente, muchas gracias. Un aplauso para el Ezequiel Informa en vivo. ¿Se entendió? ¿Se entendió el contexto de las cartas? Sí, Laura. No, Laura. Ahí está, veo a la nena. Sí, Laura, muy bien. Gracias, Vicky. Se entendió muy bien, muy bien el resumen. La verdad que sí. Ezequiel narra muy bien. Así que perfecto. Tenemos 3 cartas escritas en momentos distintos, desde lugares distintos, para personas distintas, también con propósitos distintos, pero tienen algunas cosas en común. Y una de ellas, quizás la mayor, la cosa más importante que tienen en común o más se destaca, es también lo que Ezequiel remarcaba siempre, que cada carta tiene algo que ver con el sufrimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora algunos principios sobre el sufrimiento que podemos sacar de estas 3 cartas. La Biblia habla, pero muchísimo del sufrimiento. Yo diría que casi cada libro de la Biblia, si no cada libro, pero por lo menos casi cada libro nos puede enseñar algo sobre el sufrimiento, pero hoy nos limitamos solamente a lo que dicen estas 3 cartas. Así que en sus papelitos que tienen ahí, tienen que poner, en primer lugar, esto. Les voy a compartir la pantalla. Tienen que escribir 6 principios sobre el sufrimiento. ¿Sí? 6 principios sobre el sufrimiento. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos para ver si podemos sacar. Pueden que haya más, pero yo anoté solamente 6. Bien, entonces vamos a comenzar. El primer pasaje se encuentra en 1 de Tesalonicenses. Así que vamos en la Biblia. Y voy a pedir a Ale que también tire en el chat los pasajes por si alguien no escucha bien, por si se corta el audio o algo así. Así que 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vayan y busquen. Recordemos que esta es una carta que Pablo escribe muy poco después de haber fundado la iglesia en Tesalónica, y allí estaban con una fuerte persecución, por eso tuvieron que huir Pablo con Timoteo. 1 de Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice: ustedes, siendo los tesalonicenses, se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Macedonia siendo la región donde se encuentra Tesalónica y Acaya la región vecina. Entonces, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, siendo Pablo, Timoteo y todo lo demás, y también del Señor Jesús, cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes, no solamente en su región, sino también en la región vecina. ¿Sí? Entonces, vamos ahí con el primer principio. El primer principio. ¿Es posible llegar a Cristo en medio del sufrimiento? Anoten ahí. Es posible llegar a Cristo en medio del sufrimiento. Que estoy segura que es un principio bastante claro para nosotros, ¿no? Todos hemos visto casos, también capaz que es el caso nuestro, de haber llegado justamente al Señor a causa de alguna situación que estamos pasando. ¿Cuántas personas pasan por enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por pérdida de economía, lo que sea, y por ese motivo llegan al Señor, ¿sí? Así que sabemos que sí, es posible llegar a Cristo en medio del sufrimiento. Bien. Vamos con otro pasaje en la misma carta, pero ahora en el segundo capítulo. Así que den vuelta la hoja quizás.
Capaz que no, depende de cuántas páginas, cuántos renglones entren en la página. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 15. 1 Tesalonicenses 2, 13 al 15. Que de vuelta, Pablo está escribiendo con Timoteo, también con Silas, que fundaron juntos la iglesia en Tesalónica, y ellos le dicen: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros le predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Hasta ahí nomás. A ver, ¿se entendió eso? Dice que nosotros, siendo los autores, Pablo, Timoteo y Silas, siempre damos gracias a Dios, porque cuando ustedes, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios que nosotros le predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, el cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, ¿qué dice acá? Llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, hay que entender algo. Tesalónica se encuentra en una región gentil de personas no judías, ¿sí? En cambio, Judea es la región de los judíos, cuya capital era Jerusalén. Y había sido en Jerusalén donde Jesús fue crucificado, y también que los apóstoles sufrieron la primera persecución, y también otros creyentes. Por eso dice que la iglesia es en Judea, o sea, la iglesia es judías en otra parte del mundo, bastante lejos, que ellos sufrieron de parte de sus compatriotas, o sea, creyentes judíos sufrieron de parte de personas judías persecución, igual que Jesús. Ustedes también en Tesalónica, personas no judías, también padecen persecución de parte de personas de su propio pueblo. ¿Se entiende? Esa es la comparación que está haciendo. Ustedes, al sufrir persecución de su propio pueblo, perdón, Don Luis, ¿no escucha? Le veo la... A ver, vamos a pasar acá. ¿Puede sacar el mudo, Don Luis? No le entiendo. Ahí está, ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Ahora bien, bien. No es que estaba con cruce con roja y que no sale mi audio. Claro, ¿quería decir algo? No, si podría un poco más despacio, que escribo un poco lento yo. Perfecto, me parece muy bien. Es Muy que bien. antes allá en la iglesia tenía la pizarra y yo no podía copiar, ¿me entendés? Muy bien, me parece muy bien. Damos todavía solamente un solo principio, que era que es posible llegar a Cristo en medio del sufrimiento. Y ya voy a poner en la pantalla el segundo principio. Es posible llegar a Cristo en medio del sufrimiento. Si quieren, vuelvo a compartir ahora eso. Bueno, entonces, los dos pasajes que hemos visto hablan de que ustedes llegaron a ser imitadores de Jesús, que también sufrió persecuciones, tanto como los apóstoles y también otros creyentes, ¿sí? Y ese es justamente el segundo principio. Dice aquí, al pasar por sufrimientos, nos hacemos imitadores de Jesús, de los apóstoles y de otros creyentes. ¿Alguna vez pensaron eso? De que si sufro, soy como Jesús. Ahora,
también hay que aclarar, ¿no? Que por supuesto que hay distintos tipos de sufrimientos. Muchas veces sufro por las malas decisiones que yo misma tomo, ¿no? Y no hablamos de ese tipo de sufrimiento. Yo me mando la macana, yo cobro las consecuencias. Eso ya es una realidad. Estamos hablando de cuando sufrimos por injusticias o también sufrimos por el pecado general en el mundo o también sufrimos las consecuencias de lo que los demás hacen. ¿Sí? Cosas así, cosas que no son culpa nuestra, no vienen como consecuencia de lo que yo mismo haya provocado. ¿Sí? Para aclarar. Al pasar por sufrimientos, nos hacemos imitadores de Jesús, de los apóstoles y de otros creyentes. ¿Ahí está viendo, Luis? ¿Pudo copiar? Sí, ahora, eso viene a ser como si una persona me está contando problemas y lo sufro yo. No, estaba hablando de cuando yo paso por algo que no es consecuencia directa de mi propio pecado. Por ejemplo, capaz que una enfermedad, o también cuando yo me comporto de forma recta y por eso pierdo el trabajo, me despiden porque me rehúso a ser corrupta, o también me paro para hablar de Jesús y me discriminan. También Pablo mismo, que estuvo preso por eso. Cosas así, ¿sí? Bien. Vamos a seguir con otro pasaje. En la misma carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Den vuelta la hoja, quizás. Capítulo 3, 3 y 4. Que dice, ¿estamos todos? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, dice. Porque también estando con ustedes, los predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y ustedes lo saben. Dice que porque para esto estamos puestos. ¿Eso qué significa? Vamos a leerlo en la NBI, que por ahí es un poco más claro, que dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Qué fuerte, ¿no? Nosotros estamos destinados para esto. Eso nos lleva a un tercer principio. Los cristianos estamos destinados a pasar por dificultades. Los cristianos estamos destinados a pasar por dificultades. Ahora, no sé cada uno aquí cómo llegamos al Evangelio, quién nos compartió de Jesús, pero si cuando nos compartieron el Evangelio, nos dijeron que recibí a Jesús y todo va a mejorar en tu vida, va a estar todo re lindo. Leer algo así puede chocar, ¿sí? Nos puede sorprender. Pero ¿qué pasa? Si no nos explican esto, por ahí tenemos una falsa idea de lo que es seguir a Jesús y pensamos que la vida va a ser siempre más fácil como creyente y por ende cuando no lo es, nos apartamos, porque decimos, esto no es lo que me vendieron. Me dijeron que iba a ser todo re lindo y ahora que no lo es, me voy. O nunca hemos visto cosas así. Yo sí lo he visto. Personas que no le hemos explicado bien y por ende después ellos se van porque no han entendido eso. Y sí, es cierto que en algún sentido la vida es más fácil porque tenemos la paz, el consuelo del Espíritu Santo, pero las pruebas siguen, las dificultades siguen. No es que los cristianos no nos enfermamos, no nos morimos, no perdemos el trabajo, no perdemos la casa. Sí, también pasa eso. Pero tenemos más recursos para afrontar. Pero ahí está, que estamos destinados a pasar por dificultades. Vamos ahora a
la segunda carta que leímos, a Filipenses. Que si están tesalonicenses, tienen que ir hacia Génesis, o sea, para atrás, ¿sí? No sé, para adelante, para atrás. Pasan por Colosenses y Filipenses. Así que son 3, 4 hojas nomás. No se vayan muy lejos. Están ahí nomás. Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30. Filipenses 1, 29 y 30. ¿Estamos todos? Filipenses 1, 29 y 30. Que acá Pablo, 10 años más tarde, escribe a otro grupo de personas con otro propósito, pero dice algo bastante parecido. Y por eso sabemos que son principios que se aplican en muchas situaciones. ¿Sí? Filipenses 1, 29 a 30 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener a mí y a Pablo, y que ahora saben que sigo sosteniendo. A ustedes se les ha concedido creer en Cristo, sí, y también le ha concedido sufrir por Él. También medio fuerte, ¿no? Sufrir por Él. Acá tenemos un cuarto principio. Nos es concedido sufrir por Cristo. ¿Y eso qué significa? Significa que es un privilegio. Anoten ahí el cuarto principio. Nos es concedido sufrir por Cristo. Es decir, es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio sufrir por Cristo? Porque nos hace más parecido a Él. Nos parecemos a Él. Llegamos a hacer lo mismo que Él hizo. Y por eso es un privilegio. No solamente estamos destinados a sufrir, sino también es un privilegio. Nos es concedido sufrir por Cristo. Y hoy por hoy en el mundo hay muchos creyentes que siguen padeciendo mucho por Cristo, van a la cárcel, son asesinados. Es un privilegio sufrir por Cristo. ¿Vamos bien? Sí, Laura. No, Laura. Ahí está, Nena, Vicky, gracias. Muy bien, me gusta. Isabel, te veo. Muy bien. Perfecto. Vamos, en la misma carta, mismo capítulo, Filipenses 1. Ahora vamos a leer del 12 al 14. Recordando que Pablo escribe esta carta estando preso en Roma. Filipenses 1, 12 al 14. Él dice, cuando escribe a las Filipenses para agradecerles por la ofrenda que ellos le mandaron, él dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. El hecho de que yo estoy preso ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio, o sea, en toda la guardia del palacio en Roma y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, el 14 dice, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Ahí vemos que el hecho de que Pablo estuviera preso y todo lo que él padecía por el Evangelio produjo dos cosas. Que personas que no conocían pudieron conocer y los que ya conocían hablaban con más valentía, ¿sí? Eso nos lleva al quinto principio, que es medio largo. Vayan anotando. Las cosas que pasamos pueden servir para que otros conozcan del Señor o que sean fortalecidos en la fe. Eso también seguramente hemos visto, ¿o no? ¿Quiénes aquí no? Seguramente que alguien aquí llegó al Señor porque vio como un amigo, un pariente, un vecino pasaba por una enfermedad, por ejemplo, pero su fe no flaqueaba. Y eso también le ayudó a ver, wow, esa cosa, lo que esa persona tiene es real, es real. También sirve lo que nosotros pasamos para que los demás sean fortalecidos en la fe. También para que otros conozcan. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Lo voy a dejar un rato para que anoten. Y ahora vamos a la última carta que estudiamos, segunda de Timoteo, que tienen que volver a Tesalonicenses y pasar un poquito hasta Timoteo. Está a la par. Segunda de Timoteo. Están re juntitas las cartas, así que no se vayan muy lejos. Son poquitas hojas. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. 2, versículos 3 al 6. Bien. ¿Qué dice? Ahora Pablo está otra vez preso 6 años más tarde, pero no está con Timoteo y le escribe a Timoteo y dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, hay que sufrir penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sí? Acá da 3 ejemplos. El soldado, que tiene que trabajar duro para poder lograr hacer ¿qué? Agradar a su superior. Después, el atleta tiene que pasar por muchas cosas y entrenar y luchar y correr legítimamente para después recibir la corona. Y también el agricultor tiene que trabajar y sufrir en toda la parte de plantar, de regar, de todo eso para poder cosechar y comer del fruto. ¿Sí? Y todo eso en base al tema de sufrir como un buen soldado. Eso nos lleva al sexto y último principio, que es que después de pasar por sufrimientos, llegará la recompensa. Después de pasar por sufrimientos, llegará la recompensa. Ahora, esa recompensa puede tomar muchas formas. Puede que a veces sí haya recompensas aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien nos trató mal por tanto tiempo y nosotros, al no reaccionar y mantenernos bien, por fin vienen y reconocen todo lo que hicieron? Es como que una pequeña recompensa a veces. No pasa siempre, pero a veces sí. Pero a veces la recompensa llega después. No la vemos en esta vida, sino en la vida venidera. Pero podemos saber que el Señor ve todo y después de pasar, llegará la recompensa. ¿Todos anotaron? ¿Todo bien? Sí, Laura. No, Laura. Sí, Laura. Ahí está Carlos Arte con la mano. Muy bien. Gracias, Isabel. Bueno, entonces tenemos los 6 principios, ¿sí? Es posible llegar a Cristo en medio del sufrimiento. Al pasar por sufrimientos, nos hacemos imitadores de Jesús, de los apóstoles y de otros creyentes. Los cristianos estamos destinados a pasar por dificultades. Nos es concedido sufrir por Cristo, o sea, es un privilegio. Las cosas que pasamos pueden servir para que otros conozcan del Señor o que sean fortalecidos en la fe, y que después de pasar por sufrimientos llegará la recompensa. Bien. Ahora, estas cartas, perdón, don Luis. No, lo que estaba pensando, digo, uno a veces, como la palabra dice, cosecharás lo que sembraste, ¿no es cierto? Ahora, Sí. si yo cosecho maldad, siembro maldad, voy a cosechar maldad. Y si siembro ¿Sí? cosas buenas, voy a cosechar cosas buenas también. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Totalmente. También eso Claro. viene a ser sufrimiento, ¿verdad? También. Sí. O O sea, sea, uno lo hace sin saber que está a veces haciendo daño.
Capaz que uno piensa que está haciendo bien, pero para el prójimo es muy diferente a lo que yo pienso. Y no es bueno lo que yo estoy haciendo. Sí. Y yo sin querer estoy causando un daño a mi prójimo. Sí, eso se ve mucho, por ejemplo, en los padres sobreprotectores, que ellos creen que aman tanto a sus hijos, que quieren protegerlos de todo mal, y al final le hacen un daño. ¿Sí? De tanta protección le hace mal. Sí. No con malas intenciones, pero sí pasa. Y también pasa en todas relaciones. A veces creemos hacer lo que a la otra persona le va a agradar y no le agradó para nada. Creo que cada matrimonio aquí tendría ejemplos de eso, cuando uno hizo algo con todas buenas intenciones y fue recibido de la peor forma por la otra persona. Me imagino. No sé casada, así que después cuenten sus anécdotas. Pero No, sí, como se dice, tal cual. cada casa es un mundo. Sí, totalmente. Así que aquí estamos hablando de que cuando pasamos por sufrimiento, el Señor no lo pasa por alto. Él sí ve y sí va a llegar una recompensa, que puede ser en esta vida como puede ser que no. Pero que sí, Él sí es un juez justo y Él sí ve y recompensa a sus hijos. Así que estas cartas no solamente nos enseñan sobre que no solamente advierten que va a haber sufrimiento, y también no solamente aseguran, o sea, no solamente dicen, puede que haya, no, va a haber sufrimiento, pero también habla de cómo sobrellevarlo, nos enseña cómo sobrellevar, ¿sí? Y nos habla de algunas herramientas. Así que ahora van a poner un segundo título en su hojita para ver aquí 4 herramientas para sobrellevar el sufrimiento. ¿Sí? 4 herramientas para sobrellevar el sufrimiento. Que vamos a ver rapidito. 4 herramientas. Puede haber más, pero por lo menos yo vi 4. Vamos a comenzar en la última carta, 2 Timoteo, que tienen que estar ahí todavía. 4 herramientas. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pasaje bastante conocido. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Pablo escribiendo a su fiel discípulo Timoteo, el que siempre estuvo a su par y ahora se encuentra lejos. Y le dice, en medio de todas las cosas que van a pasar, todo lo mal que le va a pasar a Timoteo, ¿qué le enseña Pablo? Le dice, tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, Timoteo, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hay que hacer para estar preparado para toda buena obra en medio de mucho sufrimiento? La palabra. Permanecer firme en la palabra. Y esa sería la primera herramienta, estar firmes en la palabra de Dios. Estar firmes en la palabra de Dios. Estar firmes en la palabra de Dios. Para la segunda herramienta vamos a volver a Filipenses. ¿Sí? Volvamos a la primera, o sea, en la Biblia es la primera de las 3 que aparece, pero tampoco está muy lejos, así que no se vayan muy lejos. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Otro pasaje muy, muy conocido. Recuerden que Pablo está escribiendo desde la cárcel y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se explica de forma humana. ¿Y cuál es la clave? ¿Cómo es que uno accede a esa paz? Dejando todo con oración y ruego y acción de gracias ante el Señor. Es causa y efecto. Uno deja en oración las cosas y el efecto es la paz que Dios da. Por ahí pedimos la paz, o sea, queremos la paz, anhelamos la paz, pero no oramos. Y ahí fallamos. Segunda herramienta, por medio de la oración. Estar firmes en la palabra de Dios por medio de la oración. Por medio de la oración. ¿Va bien? ¿Todo conmigo? Bien. Bien, Denise, gracias, te veo la mano. Rita, gracias. Bien. Ahora volvemos a Timoteo. Segunda de Timoteo. Le voy a saltar por todas partes, pero están cerquita la carta, así que no se vayan muy lejos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Otra vez preso Pablo, escribiendo a Timoteo sobre todo lo que va a tener que enfrentar en su ministerio. Capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ahora, si está aclarando a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, es porque sabía que Timoteo iba a enfrentar situaciones en las cuales podría tener cobardía. Es como que, no hace falta cobardía, no es lo que tenemos valentía, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la tercera herramienta, en el poder del Espíritu Santo. No estamos solos, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo que mora en cada creyente y está entre nosotros. Estar firmes en la palabra de Dios por medio de la oración en el poder del Espíritu Santo. Y para la última herramienta, vamos en el mismo capítulo, unos poquitos versículos más adelante, 2 Timoteo 1, del 16 al 18. Pablo, escribiendo a Timoteo, le menciona a un hermano que claramente ambos conocían, que dice, 2 Timoteo 1, 16 al 18 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reconfortó o me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, o sea, me buscó con mucho esfuerzo y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Si está recordándole a Timoteo que este hermano Onesíforo, cuando se enteró que Pablo estuvo preso, viajó a Roma, se puso a buscarlo por toda parte porque no lo encontraba, por fin lo encontró y lo reconfortó. Y que previamente también había sido de mucha ayuda en otra ciudad en Éfeso. Entonces, acá nos da la última de las 4 herramientas que tenemos, con el apoyo de la comunidad de la fe. Pablo no pretendía enfrentar su sufrimiento solo, ni tampoco pretendía que lo hiciera Timoteo. Y por supuesto que él escribió la carta a Tesalonicenses a la comunidad entera. Todos ustedes juntos tienen que apoyarse con el apoyo de la comunidad de la fe. Así que las 4 herramientas son estar firmes en la palabra de Dios por medio de la oración, en el poder del Espíritu Santo y con el apoyo de la comunidad de la fe. Bueno, entonces, ahora, tomando su hojita, quiero que lean de vuelta los 6 principios a principio. Y tienen que pensar, marcar uno, ¿sí? Uno de los 6. ¿Cuál de los 6 es el más fácil tener presente?
el que te parece lo más obvio, el que vos decís, claro, Laura, eso ya lo sabía, como que es re obvio, siempre lo vi en mi vida, en la vida de otras personas. El que más has visto, ¿sí? Ponele una marquita a ese, al de uno de los 6 que te parece como lo más claro, lo más obvio, el que siempre supiste. Bien. Y ahora quiero que hagan otro tipo de marquita, como sea. ¿Cuál de los 6 te cuesta más ver? O quizás te sorprendió. O nunca lo pensaste así. O también te cuesta aceptar. ¿Será que realmente es así? ¿Cuál de los 6 te parece como lo más sorprendente o lo más difícil de aceptar? O también el que quizás preferirías que no fuera así. Sí. Dice Mayra, el número 4, claro. Es un privilegio sufrir por Cristo, sí. O estamos destinados a sufrir. Claro, amén, hermanos. Me parece espectacular. Así que bueno, que cada uno marque el que le parece lo más sorprendente o más le cuesta también tener presente en momentos de sufrimiento. Bueno, y ahora con las 4 herramientas. Estar firme en la palabra de Dios por medio de la oración, en el poder del Espíritu Santo, con el apoyo de la comunidad de la fe. Hacer una marquita ahí a uno de los 4. ¿Cuál de las 4 es la que sueles utilizar más? Cuando pasas por un momento de prueba, ¿a cuál de las 4 recurrís primero? Quizás una persona que apenas le pasa algo, comienza a orar. ¿Sí? O lo primero que pienso, sí, Ale se ríe, sí, yo tampoco soy así. Yo soy del 4, ¿no? Apenas pasa algo, le mando un mensaje a alguien, ¡ay! Llorando, ayúdame, apóyame en esto. Sí. En cambio, hay otras personas que no cuenten nunca sus problemas. Hay también otro extremo. Así que, en momentos de dificultad, ¿a cuál de las 4 recurrís primero? Sí, sería como una marquita para eso. Y después, otro tipo de marquita, ahí, de las 4, ¿cuál utilizas menos? Capaz que no estás consciente del Espíritu Santo que está en uno. Che, tengo espíritu de dominio propio, puedo enfrentar esto sin ceder ante lo que me está pasando. Y nunca me doy cuenta de eso, nunca soy consciente del poder del Espíritu que está en mí, quizás. O nunca voy a la palabra, la verdad que yo la leo el domingo en la prédica y nunca la leo en la semana. O me cuesta horrores orar. O la verdad que paso lo mío solo. No lo comparto con un hermano en la fe. No hablo de compartirlo con medio mundo. Hablo de buscar apoyo en una persona de confianza que sea hermano en la fe. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ahora, al final de la hoja tienen que anotar 2 cosas. Anotar una prueba que estás pasando ahora. Algo que estás pasando ahora. Puede ser la relación con alguien, una relación medio complicada. Puede ser falta de trabajo, algo en vida estudiantil. Puede ser algo que venís luchando en tu vida espiritual, tu vida personal. Algo. Pensar en una cosa, una prueba que vas pasando últimamente. Anótalo. Puede ser en código si no querés que alguien más lea. Todas las que dijiste, dijo Ani. Bueno, perfecto. Elegí una sola. Una sola prueba. Una sola cosa, anótala. Y después, a la par, vas a anotar una pequeña y factible meta para la semana. Entre hoy y el domingo que viene, de estas 4 herramientas, ¿qué vas a hacer para ayudar a sobrellevar esa prueba? Capaz que te das cuenta, la verdad es que no oro mucho por esto. Así que voy a proponerme en la semana 3 veces sentarme a orar por este problema. O capaz que decís, la verdad es que no he hablado mucho con otra persona, voy en la semana concordar una llamada, mandar un mensaje a alguien para pedir que ore por esta cosa. O también una llamada para que oremos juntos. Ahí matas 2 pájaros con un solo tiro. Está genial. O voy a proponer sentarme a leer la palabra. O voy a
tratar de recordar que tengo el espíritu de amor, de dominio propio, de poder para enfrentar esto. ¿Se entiende? Algo concreto para hacer entre ahora y el domingo que viene. Bueno, oremos. Padre Celestial, gracias porque tenemos en Jesús el ejemplo por excelencia de alguien que sufrió tantas cosas. Cada clase de prueba Él la pasó. Y la pasó, Señor, con ese espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Queremos ser imitadores de Él. Queremos entender, Señor, que estamos destinados a pasar por pruebas, pero que es un privilegio sufrir como lo hizo Él. Ayúdanos, Señor, a poder ver si estamos sufriendo por nuestros propios errores o también, Señor, si estamos cosechando lo que otros han sembrado. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer estas herramientas y poder utilizarlas más. Queremos recurrir a ti, queremos apoyarnos entre nosotros, queremos reconocer tu espíritu que está en nosotros. Ayúdanos, Señor. Pido, Señor, por todo lo que hemos hablado esta mañana, todo lo que yo he dicho, si hay cosas que no son de ti, que se las lleve el viento, Señor, que ninguno las recuerde. Y las cosas que son de ti, Señor, que puedan haber caído en tierra fértil, que seamos tierra fértil para poder producir una buena cosecha. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.